en estos momentos. Grábenme, muchachos, déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y de los periódicos del Grupo Cantón, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque ya llegó, como todos los días, con la intención de dejar la víbora chillando. El presidente no hará ningún decreto para limpiar la corte, pues ni que fuera Cedillo. Y esto lo ha sostenido el presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez. Mi querido Ricardo, por cierto, andas muy de moda en las conversaciones. Qué bárbaro, andas con todo, andas desatado, Ricardo Sevilla. Sí, pues sabes que hay personajes ahí que pues hay que enmendarles la plana. Pensaban que la operación Berlín era la operación Dublín. De pronto sus jefes, yo digo que su jefe los regaña y dicen, bueno, pues vamos a mencionar a este personaje con buena intención, y de pronto el jefe pega en la mesa, se enoja y me dedica una diatriba. Bueno, pues es por un reportaje que yo ya había echado en el olvido. Como nosotros sí hacemos reportajes y no columnas de opinión, pues bueno, ahí había escrito un reportaje de los muchos reportajes que he escrito, y creo que les quedó ahí la espinita y se la querían sacar como 2 años después. La verdad, apenas vale la pena mencionarlo, querido Vicente, porque de esos personajes hay muchos, y bueno, pues ceden a la descalificación. Y hablando de personajes que ceden a la descalificación, a personajes que traicionan, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia ha cometido otra traición, y hay que decirlo con nombre y apellido, porque con 9 votos a favor, fíjese, de Norma Piña, desde luego, de Pérez Dayán, de Margarita Ríos Farjat, de Juan Luis González Alcántara Carrancá, de Luis María Aguilar Morales, de el billetudo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de Jorge Pardo Rebolledo, de Javier Lainez y de Arturo Saldívar, pero 2 en contra de Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. La Suprema Corte de Justicia declaró inválida la segunda parte del Plan B en materia electoral. Ya se esperaba, incluso el propio presidente López Obrador ya lo esperaba, así lo dijo, y hoy precisamente durante su conferencia mañanera se refiere al tema y ha dicho el primer mandatario que él interpreta, y coincido con él, este golpe al denominado Plan B como una actitud política de protección, de defensa de los intereses a una minoría rapaz y corrupta que era, usted lo sabe, aquella que dominaba a México. Y dice prácticamente todo, pues una noticia, nos da una noticia que ya sabíamos, que el gobierno estaba secuestrado por esa minoría, y agrega algo sumamente interesante, Vicente, que como esa minoría ya no puede dominar al poder ejecutivo ni al legislativo como hacía en otras épocas, prácticamente del sexenio pasado para atrás, pues hoy está tratando a toda costa de encumbrar a este poder perjudicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Y ahí es donde se están queriendo pertrechar, refugiar los delincuentes de cuello blanco, los que tanto daño le han hecho a este país. Y alguien le pregunta al presidente, ¿y si limpiara la Corte? ¿Y si la limpiara mediante un decreto presidencial? Pero el presidente ataja, y el presidente, que es un auténtico hombre de Estado, responde que si él emitiera un decreto e hiciera lo que en su momento hizo el priista Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue desaparecer la Suprema Corte y renovarla con otros ministros a modo, la oposición pondría el grito en el cielo, se pararía de cabeza. Y tiene razón el presidente, Vicente, pero fíjate, no es solo el hecho de que la oposición pondría el grito en el cielo y clamaría a los 4 vientos
que López Obrador es un dictador, como lo ha bautizado Enrique Krause. No, el presidente también tiene razón en que la oposición está tratando de incursionar en la Suprema Corte para apropiarse de ese poder que en teoría se supondría autónomo como la UNAM. El presidente también tiene razón, Vicente, en decir que hasta su victoria en 2018 no existía democracia, sino un gobierno oligárquico y una presidencia oligárquica enmascarada de democracia. Y es que eso era precisamente lo que tenían, Vicente, un grupúsculo que controlaba como si fuese un gran titiritero al presidente en turno, como si fuera una vulgar marioneta. Hasta la llegada de López Obrador, esa democracia aparente no fue más que una parafernalia donde todos bailaban siguiendo estrictamente un libreto coreográfico y marcado precisamente por la agenda neoliberal. ¿No cree usted que es gratuito que medios de desinformación como Reforma o El País desde hace meses estén impulsando la imagen de la ministra Norma Piña como si fuera una suerte de heroína, cuando cualquier persona que piense se dará cuenta de que no es más que un títere de la oposición? Y el propio presidente, Vicente, que es lúcido hasta la pared de enfrente, se pregunta cómo remediar esa situación. Sí, él mismo se pregunta y se responde que no es con decretos, porque en la democracia el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, y eso es justamente lo que le punza en la entraña a los conservadores. Y fíjate, cita el artículo 39 de la Constitución, donde dice en sus palabras que el poder dimana del pueblo. Pero ¿qué es lo que hará el presidente para enfrentar al supremo poder conservador en el que se ha convertido la Corte? Enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. ¿Y qué propone esa iniciativa o qué propondrá esa iniciativa de reforma? Algo muy simple, Vicente, pero necesario y urgente: que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros del Poder Judicial. Es que no puede ser posible que no exista democracia en ese poder, porque hay democracia naciente, incipiente democracia en el poder ejecutivo, en el poder legislativo. Pero ¿por qué no hay democracia en la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué no hay democracia en el Poder Judicial? Es algo que no se ha discutido en los espacios de Televisa, en los espacios de Televisión Azteca, en esas pomposas mesas de análisis que encabezan ahí en Latinus. No vemos nunca a Héctor Aguilar Camín, a Silva Herzog, a Adela Navarro, a ninguno de estos personajes hablar al respecto. ¿Por qué? Porque no le quieren entrar a ese tema y prefieren ser los difusores de sus mentiras. Acuérdese usted que la revista Nexos tiene un apartado ahí que se llama El Juego de la Corte, y es un espacio pagado por los ministros neoliberales a través de publicidad de esa corte. Ya se lo hemos dado a conocer aquí con datos duros, así que va a estar muy bueno y definitivamente pues estos personajes no quieren ser el contrapeso, Vicente, sino quieren ser simple y sencillamente el poder que represente a los neoliberales, y bueno, pues la esperanza de volver con ellos a la próxima elección presidencial, venciendo. Yo lo veo sumamente difícil, pero pues es la esperanza que ellos guardan en su pútrido corazón.